Que será desarrollado por Alberto Dojas. Alberto Dojas es abogado de la Universidad de Buenos Aires, Máster en International Affairs de Columbia University, New York, doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de nuestro instituto, el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI, del que ha sido el coordinador, y esta es su última actividad oficial antes de que nos deje en rumbo a su nueva misión en Holanda, que aprovechamos para despedirlo. Ha sido coordinador activo y permanente proponente de acciones como esta que hoy estamos desarrollando. Es autor del libro Amenazas, Respuestas y Régimen Político entre la legítima defensa y la intervención preventiva, este libro que editó este año de Alberto. Muchas gracias, Julio. Tengo que hacer la aclaración de rigor, de que hablo aquí como un académico y no como representante de la Cancillería, y nada de lo que diga debe ser interpretado de ninguna manera como reflejando de alguna forma la política exterior argentina. En realidad estoy aquí exactamente por haber escrito ese bodoque somnífero dedicado al uso de la fuerza, y a raíz del cual hemos mantenido un diálogo todo este tiempo con estos queridos amigos, y hoy queríamos compartirlo con ustedes. Y también tengo que pedir la indulgencia de todos ustedes, porque voy en realidad para un auditorio como este a decir nada más que verdades de perogrullo, y por eso voy a tratar de ser muy breve y dejar el espacio para las preguntas. La reflexión que me había pedido el grupo era qué podemos esperar para los próximos años en el escenario internacional, en el campo de las relaciones internacionales y del derecho internacional. Y eso nos lleva directamente a la primera y gran cuestión, que es una cuestión de fondo, respecto de la previsibilidad o no de los acontecimientos internacionales. Y eso nos lleva, por supuesto, a la eterna discusión del carácter científico y el alcance de esa palabra de una disciplina como las relaciones internacionales, y la eventual previsibilidad o no en función de la percepción de algunas regularidades en la sociedad humana que pudieran ser asimilables a la regularidad que se ve en el campo de las ciencias que se dedican a la materia del universo. Y desde luego todos sabemos que las relaciones entre los estados y los actores internacionales no se pueden predicar con la misma certeza que todos los metales se dilatan con el calor, o la aceleración de la gravedad de una manzana que se cae desde la torre de Pisa. Desde luego que, por supuesto que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una evolución también de esas regularidades científicas, y desde la visión ptolomeica, por poner un momento histórico, a lo que es hoy la discusión científica sobre la verdadera estructura del universo, ha habido también un gran cambio. Es decir, la certeza completa respecto del mundo material es imposible de predecir, so pena de caer
inmediatamente en la tentación de la soberbia intelectual. Y lo mismo sucede, pero mucho más todavía, con el campo de las ciencias sociales. En realidad ha habido una intensa búsqueda de encontrar alguna racionalidad en la manera en que se comportan las unidades políticas, los estados a lo largo de la historia de la humanidad, y el grueso se ha inclinado por ver en esto lo que la escuela realista identifica más o menos con el interés, es decir, una visión jovesiana del escenario internacional, donde los principales actores, que son los estados, están regulados sobre todo por el interés y la acumulación de poder. Ahora, la cuestión aquí es si por lo menos la historia tiene alguna regularidad que nos permita hacer predicciones. Las distintas civilizaciones a lo largo de la historia, como sabemos, dieron distintas explicaciones. En fin, la armonía entre el cielo y la tierra para el mundo chino, la idea de la búsqueda permanente de un cierto equilibrio del cosmos griego, la idea de que había una lógica interna en la historia que fue tan cara a la interpretación hegeliana y que después retomaron los marxistas, pero creo que hoy vivimos en un mundo de positivismo en el cual pensamos que en realidad los acontecimientos internacionales están sometidos a la acción de un conjunto de fuerzas que son impredecibles en el largo plazo, y a pesar de que los estados montan grandes equipos de expertos en distintas áreas del Estado, en las cancillerías, en los ministerios de defensa, en las oficinas de inteligencia, etcétera, etcétera, y a pesar de que se reúnen las disciplinas más complejas en esos equipos para tratar de hacer una previsión de lo que va a ser el escenario internacional, permanentemente la realidad nos sorprende con algo nuevo e inesperado que hace cambiar completamente todas las previsiones. Y por supuesto, una vez que el hecho nuevo se produjo, alguien seguramente aparece y dice que en realidad él lo había previsto y que no le habían hecho caso. Pero la realidad es que 10 años antes era muy difícil de imaginar un colapso semejante y pacífico de la Unión Soviética como asistimos a la caída del muro de Berlín, que en el año 99 nadie podía prever exactamente el atentado de las torres y el impacto tremendo que iba a tener el escenario internacional. Más, muchos analistas ni siquiera estaban enterados de los problemas de guerra interna que vivía el mundo islámico, ni de la estructura de la sociedad en tribus y el impacto que eso tenía en el sistema político de un país que se iba a invadir. De modo que todo lo que nosotros podamos decir, digamos, está muy acotado a ese campo de previsibilidad. A pesar de todo, los estados, los grandes jugadores del escenario internacional siguen teniendo sus oficinas de planeamiento político y tratan de hacer esos cálculos, ¿no? Y en realidad, como decía con gran realismo, y por eso hemos conversado tanto entre nosotros, porque al final siempre volvemos a los clásicos, y yo a mi hijo de 12 años le digo para novedades los clásicos, ¿no? Y él se ríe, pero es cierto que en estas citas, por ejemplo, de Tucídides o de Aristóteles que trajo Emiliano, vemos tres elementos que me parecen claves, por lo menos que yo utilizo en mis clases para explicarle a los alumnos la complejidad del escenario internacional, que son sin ningún sentido despectivo las palabras tramoya, maquinación y trama. La gran tarea del analista de las relaciones internacionales es descubrir cuál es la tramoya, es decir, el mecanismo teatral que hace que realidad lo que vemos y que pretende transmitirnos que eso es la realidad, cuando en realidad sabemos que es toda una serie de mecanismos que permiten que en los teatros haya truenos, relámpagos, lluvias, amaneceres, atardeceres. Estamos ante esa caja negra y vemos que sucede una cantidad de cosas, pero en realidad hay otras personas que manipulan por atrás y que nos provocan la fiesta
ir a la ópera, ¿verdad? Bueno, esa tramoya teatral está todo el tiempo presente en el escenario internacional, en el juego de los grandes actores. De la misma manera, hay una maquinación, también en el buen sentido, es decir, hay un cálculo racional de costos, beneficios, oportunidades, riesgos en cada uno de los jugadores, ¿sí? Tratan a su vez de adivinar las maquinaciones de los demás. Y la suma de la tramoya de cada uno y de las maquinaciones de cada uno en el tiempo es lo que explica la trama de los acontecimientos. Ahora, descubrir esa trama interna es una tarea muy compleja porque requiere un análisis de las tramoyas de cada uno y de las maquinaciones de cada uno, y poderles dar un sentido histórico que permita no solo comprender el presente, sino, sobre todo, y tan difícilmente, poder hacer una previsión de cuál es la maquinación final y cómo esa maquinación va a poder o no desarrollarse de acuerdo a una situación dada del escenario internacional y de la evolución del escenario en el cual esa tramoya y esa maquinación de cada uno se está desarrollando. El segundo gran problema que tenemos para la previsión está relacionado con el problema de la propia naturaleza humana, que es un tema, como se ha explicado aquí, que viene de muy largo, ¿verdad? Sobre todo, cuál es el origen de la agresividad humana. Y en esto creo que, como ya hemos analizado aquí en otra oportunidad, todavía tenemos un aparato intelectual, analítico, metodológico. Nuestras herramientas de análisis están todavía basadas en gran medida en los descubrimientos del siglo XIX y en cierta manera perfeccionados durante el siglo XX. Pero asistimos a una revolución gigantesca que está rompiendo completamente nuestra visión tradicional entre lo adquirido y lo innato, entre lo cultural y lo genético. Las ciencias del cerebro, los análisis de la genética y un conjunto de nuevas disciplinas están produciendo una verdadera revolución que finalmente se va a manifestar en el campo de las ciencias sociales.